Cuando recibí el mensaje, estaba lavando la ropa. Mi hijo me envió un breve mensaje de texto, pero fue como una patada en el cofre. Mamá, por favor no asista a mi graduación. Las escenas no son lo que busco. Inicialmente pensé que podría haberlo malinterpretado cuando miré la pantalla. En anticipación de una segunda sección que disminuiría el impacto, mi pulgar permaneció sobre el mensaje. Una broma o comentario en la línea de simplemente broma. Vienes, por supuesto. Sin embargo, nunca se materializó. Leí repetidamente esas palabras mientras contenía la respiración. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. Dejando a un lado la ropa, me senté en el borde del sofá e intenté interpretar lo que acababa de leer. ¿Cuál era la escena que esperaba? El último en darse cuenta de que siempre lo había hecho sentir humillado. Escribí una respuesta. ¿Qué estás diciendo? Y lo eliminó. Escribí una vez más. No lo haré, por supuesto. Te aprecio. Luego eliminó eso también. ¿Qué debería haber dicho? Había criado a este joven solo durante 22 años. Asistía a todas las ferias de ciencias, cada noche febril y cada rodilla de piel. Trabajé en dobles turnos para ayudarlo a comprar una sudadera con capucha de la escuela con el nombre de su universidad, preparé sus almuerzos y vendí mi alianza de mi boda para pagar sus libros de texto. Acababa de doblar el suéter, y todavía estaba caliente por la secadora. Al final, solo tenía 2 palabras para responder. Muy bien, lo entiendo. Quería salvarle cualquier culpa. No quería exacerbar la situación. El silencio podría ser el mejor regalo que podría darle si sintiera que lo haría sentir avergonzado. Cada prenda era un recuerdo mientras doblaba la ropa restante. El azul teñido de lejía. Cuando tenía 16 años, lo usó en esa gira universitaria. Un día cruzaré ese escenario y te haré sentir orgulloso, agregó, volviéndose para enfrentarme. ¿Orgulloso? Siempre me había hecho sentir orgulloso. Sin embargo, no estaba seguro de si sentía lo mismo por mí. Pasé mucho tiempo sentado en esa tranquila casa. Me abstuve de llorar. Todavía no. Estaba demasiado asombrado de llorar, demasiado desprovisto de emoción, el tipo de silencio que te hace sentir como si el mundo entero esté sumergido. Eché un vistazo a su alrededor. Solo había una pila plegada de camisas, una mujer cansada sentada a su lado, un mensaje que había alterado todo, sin gorra y bata colgando en la puerta, sin boletos de avión en el escritorio, sin reservas de hotel. En este punto, me di cuenta de que me habían quedado fuera del evento más importante de mi propio hijo. Además, no lo consideró duro. Díganos de dónde está viendo en la sección de comentarios antes de comenzar. Para cuentos más impactantes, recuerde que me guste, compartir y suscribirse. Porque esta es la historia de cómo me quedé en casa en la graduación de mi hijo y cómo llamó mi nombre mientras lloraba frente a 1000 personas. Algo más existía el día de la graduación antes de ese mensaje, esa tranquilidad y esa soledad agonizante. Allí estábamos, Sach y yo, el par inquebrantable. No éramos perfectos. De nada. Sin embargo, había algo sobre nosotros que hizo que otros se detuvieran y tomaban nota. Sach ha estado a mi lado como un segundo pulso desde que era un niño. Cuando Sach tenía 3 años, su padre se fue, y éramos solo nosotros 2. A pesar del hecho de que no estaba técnicamente completo, creamos un ritmo y una pequeña vida. Solía levantarme temprano todas las mañanas para prepararme para mi trabajo en la tienda de comestibles. Si tuviéramos huevos, lo cocinaría el desayuno, si no, lo hornearía con azúcar de canela y metería una nota dentro de su lonchera. Chistes, bromas y dibujos tontos que esperaba que lo hiciera reír. También los guardó. Las notas arrugadas que supuse que había tirado una vez fueron descubiertas en una caja de zapatos debajo de su cama. Estaba bien, según esa caja de zapatos. Lo recogería después de la escuela y iríamos a la biblioteca o al parque, o haría la cena mientras trabajamos en nuestro trabajo escolar en la cocina. Me di cuenta de que las pruebas de ortografía se convierten en juegos. Cuando estaba demasiado agotado para mantener los ojos abiertos, me hizo reír. Aunque no fue simple, era nuestro. La existencia pacífica y modesta que aparece sin complicar en la superficie pero está llena de décadas de amor. Descubrí los métodos para estirar el dinero cuando estaba apretado. Los fines de semana, limpié casas. Usando hilo y parches, reparé ropa usada. Debido a que no podía contratar a un personal de mantenimiento,
Incluso me enseñé cómo reiniciar los fusibles tropezados y reparar tuberías con fugas. Sach nunca expresó ninguna queja. Durante una fecha de juego, supuestamente le dijo a un compañero de clase: mi madre puede hacer cualquier cosa. Todavía lo recuerdo. Cada evento escolar, estuve allí. Nunca tuve el mejor atuendo. A veces era el único padre que venía directamente del trabajo, apren todavía en mi bolso, zapatos usados en las suelas. Pero Sach siempre me buscaba en la multitud. Saltaría con esa gran y orgullosa sonrisa, la que hacía todo, los turnos, la soledad, las facturas no remuneradas, lo dio cuenta. La escuela secundaria llegó más rápido de lo que esperaba. Comenzó a alejarse un poco, pero lo atribuí a los estados de ánimo adolescentes. Aún así, él siempre vino a mí cuando las cosas salían mal. Cuando recibió su primera carta de rechazo de un programa de verano, nos sentamos en el automóvil durante 1 hora y solo hablamos. Cuando su primera novia rompió con él, vimos películas todo el fin de semana, comiendo demasiadas palomitas de maíz y fingiendo que no estábamos con el corazón roto. Cuando fue aceptado en la universidad, una escuela de primer nivel en Boston, grité tan fuerte que los vecinos pensaron que algo había sucedido. Lloré en el piso de la cocina, agarrando la carta de aceptación, sabiendo que todo lo que habíamos trabajado finalmente estaba dando sus frutos. Lo había hecho. Lo habíamos hecho. Y cuando me dijo que no quería recibir préstamos, que no podía soportar la deuda, tomé un segundo trabajo, un turno de limpieza nocturno en una oficina en el centro. Él no lo sabía. No quería que lo hiciera. Le dije que estaríamos bien. Y lo hice realidad. Creía, en el fondo, que algún día se pararía en esa etapa de graduación y me vería en la multitud. Mis ojos cansados, mis zapatos desgastados, mis manos insensibles y lo siento, reflejen todo lo que había dado, todo lo que habíamos construido juntos. Me imaginé el momento a menudo, él con una gorra y bata, escaneando a la multitud para mí, con los ojos encerrados, la sonrisa extendiéndose. Tal vez tenía la boca, gracias. Tal vez lo diría en voz alta en su discurso. Nunca imaginé un mensaje que me decía que me quedara en casa, porque hasta ese momento, pensé que seguíamos siendo ese mismo equipo. Pensé que la base de nuestra vida, las notas en su lonchera, la caja de zapatos debajo de su cama, las noches que lo sostenía a través de sueños febriles, importan algo que no podía ser borrado por el tiempo, la distancia o el éxito. Ese fue mi error. Pensé que todavía era bienvenido en la historia que ayudé a escribir. Y eso es lo que hizo que su mensaje fuera tan insoportable. Porque antes del silencio, antes del dolor, antes de la ceremonia a la que nunca asistió, había una madre que dio todo y un hijo que solía llamarla su héroe. Mirando hacia atrás, la primera bandera roja no llegó en forma de mensaje o argumento. Fue sutil, un momento que casi me perdí, escondido dentro de un fin de semana ordinario. Fue el primer semestre de Sach en la universidad. Solo se había ido un par de meses, pero el silencio ya se sintió más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Las llamadas llegaron con menos frecuencia. Los textos se convirtieron en respuestas de una palabra. Sí, ocupado más tarde. No quería parecer necesitado, así que le di espacio. Después de todo, para esto era para lo que había trabajado, para darle una vida en la que no tenía que preocuparse por mí. Aún así, cuando llamó y me preguntó si podía visitar el fin de semana de los padres, me encendí como un árbol de Navidad. Compré un boleto de autobús de Ohio a Boston, empaqué algunos de sus bocadillos favoritos y traje un álbum de fotos que había estado organizando, de jardín de infantes a baile de graduación, solo para recordarle cuán lejos había llegado. Estaba nervioso cuando llegué al campus. Los edificios fueron masivos, los estudiantes enérgicos y pulidos. Me sentí fuera de lugar en la chaqueta de mi tienda y los pisos raspados, pero mantuve la cabeza en alto. Estaba aquí para él. Sach me conoció en la puerta principal. Se veía diferente, más viejo tal vez, más pulido, como el campus en sí. Me dio un abrazo rápido, abrasador, distante, y luego me llevó, caminando rápido. Vamos a conocer a algunas personas de mi dormitorio, dijo. Solo sé genial, ¿de acuerdo? Por supuesto, dije, tratando de reírse. ¿Alguna vez no he sido genial? No sonrió. Entramos en un patio donde un grupo de sus amigos estaba reunido, alto, riendo, con chaquetas crujientes y relojes caros. Sach me presentó rápidamente, apenas haciendo contacto visual. Esta es mi madre, dijo, y luego pasó a hablar sobre sus clases. Uno de los muchachos dijo que tú también de Boston,
señora? Sacudí mi cabeza. No, Ohio. Trabajo en un mercado allí. Sach se echó a reír y extraña y dijo, sí, ella es una especie de leyenda del pueblo pequeño. Algo en su tono picado. La forma en que dijo que la leyenda se sintió como una broma, no un cumplido. Sonreí, pero algo adentro se apretó. Más tarde esa tarde, fuimos a un café local. Me ofrecí a pagar, pero Sach dio un paso adelante y golpeó su tarjeta sin mirarme. Has hecho lo suficiente, dijo, no cruelmente, pero con un tono que sonaba más como despido que gratitud. Mientras nos sentamos con nuestras bebidas, sacé el álbum de fotos de mi bolso. Hice esto para ti, solo recuerdos. No te preocupes, no hay fotos de bañera para bebés. Lo miró, luego lo deslizó hacia mí sin abrirlo. Gracias, mamá, pero realmente no necesito eso aquí. Sabes, el espacio es apretado. Era la forma en que dijo que, como si fuera una carga, un recordatorio de una vida que no quería presumir. Asentí, volviéndolo a mi bolso, sintiendo que había traído un juguete de la infancia a una reunión de negocios. En el camino de regreso a su dormitorio, me ofrecí a caminarlo hasta el final, pero él dudó. En realidad, simplemente iré desde aquí, dijo, de pie a algunos pies de distancia de la entrada del edificio. Lo miré. ¿Seguro? Vine todo este camino. Me interrumpió. Sí, solo la gente está cerca y tengo cosas. Lo abracé a pesar de que él no se inclinó. Le dije que lo amaba y él murmuró, también te ama sobre su hombro mientras se alejaba. Me quedé allí por un momento, sosteniendo la bolsa con el álbum de fotos intacto, viéndolo desaparecer en un mundo que de repente se sintió muy cerrado para mí. En el viaje en autobús a casa, intenté no llorar. Me dije a mí mismo que solo estaba ajustando, solo creciendo. Puse excusas, nuevo entorno, nuevas presiones, nuevos amigos. Tal vez no quiso decir nada por eso. Pero en el fondo, una pequeña voz susurraba algo que aún no quería escuchar. Estaba avergonzado de mí. No por nada que haya hecho mal, sino por quién era, cómo me veía, cómo representaba. Fui el recordatorio de dónde vino, y estaba tratando de dejar eso atrás. No era ruidoso. No fue cruel. Pero era la primera vez que sentía que no pertenecía a la vida de mi propio hijo. Un rechazo tranquilo, una puerta no golpeada, pero silenciosamente cerrada. Y ni siquiera volví a tocar. Después de esa visita a su campus, las cosas no mejoraron. Tampoco se desmoronaron a la vez. Eso hubiera sido más fácil, tal vez incluso más amable. En cambio, se desenredaron lentamente, como un hilo sacado del dobladillo de un suéter viejo. Poco a poco, sin fanfarria o finalidad, comencé a desaparecer de la vida de Sach. Comenzó con las vacaciones. Primer año, llegó a casa para el Día de Acción de Gracias. Limpié toda la casa de arriba a abajo, hice sus platos favoritos, macarrones con queso con la parte superior crujiente, zanahorias glaseadas con miel y el pastel de nuez de chocolate que solía rogar por cada noviembre. Incluso compré un nuevo mantel, algo brillante y limpio, tratando de hacer que todo se sintiera especial. Llegó con su nueva novia, Emily. Cortés, de labio delgado y revisando constantemente su teléfono. Apenas levantó la vista cuando la saludé. Sach besó mi mejilla rápidamente, me llamó mamá como si fuera un marcador de posición en lugar de un nombre, y felicitó a la casa sin mirarla. Durante la cena, le pregunté si había recibido el paquete de atención. Envié galletas caseras, calcetines de lana, una pequeña nota escrita a mano escondida con una foto de nosotros de su graduación de la escuela secundaria. Se encogió de hombros. Oh, sí. Fue bueno, pero ya no necesito cosas así. Emily se rió entre dientes y dijo, sí, Sach no está realmente interesado en las cosas sentimentales. Asentí y sonreí, tragando la picadura con un sorbo de vino. Pero esa noche, cuando estaba solo en la cocina lavando los platos, abrí el bote de basura y vi la tarjeta que había escrito, sin abrir, doblado dentro del paquete exactamente como lo había enviado. No le pregunté al respecto. En segundo año, no llegó a casa para el Día de Acción de Gracias. Dijo que estaba demasiado ocupado, demasiados documentos adeudados, y la familia de Emily lo había invitado a Cape Cod. Es más fácil, dijo por teléfono. Menos presión, ya sabes. Le dije que entendía, y lo decía en serio. Simplemente no le dije que comí un sándwich de pavo solo en mi sala de estar ese año. Cuando llegó la Navidad,
envió un regalo genérico, una taza de café que decía, «Mamá bien del mundo». Me reí cuando lo abrí, a pesar de que nadie más estaba en la habitación. No era malvado. Estaba simplemente separado, como si lo eligiera en el último minuto de un estante de despeje y nunca pensó dos veces sobre cómo se sentiría en el otro extremo. Llamó a la víspera de Año Nuevo que me deseara lo mejor, pero no preguntó qué estaba haciendo o si tenía planes. No lo hice. Me senté junto a la ventana con una manta y una copa de vino, observando los fuegos artificiales de otras personas, fingiendo que el silencio no le dolía. No hubo grandes argumentos, ni partidos de grito, solo un reemplazo tranquilo de cercanía con la distancia. Nuestras conversaciones se convirtieron en nivel de superficie. Preguntaría cómo eran las clases y él daría respuestas de una palabra. Le preguntaría sobre sus planes futuros y él decía, todavía lo resuelve. Dejé de preguntar sobre Emily porque podía decir que no quería hablar de ella conmigo o tal vez no quería hablar de mí con ella. Incluso la forma en que dijo que mamá cambió. Solía tener calor, como si significara algo. Ahora se sentía como una formalidad, un deber, algo que dijo porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. Solía ser la persona a la que venía por todo. Miedos, sueños, desamor, consejos. Ahora era alguien que actualizó, como un pariente lejano que envías una postal para fuera de obligación. La erosión emocional no fue fuerte o dramática. Era tranquilo y afilado, como cortes de papel. Al principio no los notas, pero se ponen cuando menos lo esperas. Me desplazaría por las redes sociales y vería fotos de él con sus amigos. Trips de los que no había oído hablar, nuevas pasantías que no había mencionado, cumpleaños que no me dijo que estaba celebrando. Estaba construyendo una vida. Y ni siquiera estaba en los planos. Una noche, me encontré hablando en voz alta con la foto de nosotros en el manto. Tenía alrededor de 9 en la imagen, brazos envueltos en mi el cuello, sonriendo tan ancho, sus mejillas se hincharon. Susurré, ¿a dónde fuiste? Pero no había ido a ninguna parte. No lo había hecho físicamente. Todavía estaba aquí, todavía la misma mujer que lo crió, que cosió los agujeros en sus calcetines y se quedó despierto toda la noche cuando tenía fiebre. Pero en algún momento, me habían escrito en silencio a partir de su historia. Y la peor parte fue que ni siquiera podía decir cuándo sucedió. No había adiós. Solo silencio llenar el espacio donde solía vivir el amor. El momento en que realmente rompió algo en mí no sucedió en un escenario o frente a una gran multitud. Sucedió en mi propia cocina, en mi propia casa, donde había vertido años de mi vida para construir un lugar de amor, calidez y bienvenido. Eso fue lo que lo hizo tan doloroso. Se suponía que era un espacio seguro. En cambio, se convirtió en el sitio de una humillación tranquila que nunca olvidaba. Fue las vacaciones de primavera del tercer año de Sach en la universidad. Envió un mensaje de texto 2 días antes de llegar, diciendo que volvería a casa durante un largo fin de semana, solo él y Emily. No hay grandes planes, solo una visita. Mi corazón se disparó. No lo había visto en meses. No desde un almuerzo apresurado durante las vacaciones de invierno cuando apenas levantó la vista de su teléfono. La idea de tenerlo de vuelta en la casa, incluso brevemente, iluminó algo dentro de mí que no había sentido en mucho tiempo. Pasé 2 días completos preparándome. Limpié profundamente cada habitación, lavé los zócalos, cambié las sábanas en su habitación y almacené el refrigerador con todos sus favoritos de la infancia. Cerveza de raíz, palomitas de maíz de cheddar, rollos de canela. Hice estofado desde cero, como solía hacerlo mi madre, la forma en que Sach siempre pedía cuando estaba enfermo o estresado. Entró con una bolsa de lona y una mochila colgada sobre su hombro, Emily justo detrás de él. Ni siquiera dijo hola, solo escaneó la sala de estar como si estuviera evaluando un alquiler. Sach besó mi mejilla de manera distraída, sus ojos ya en su teléfono. El lugar se ve igual, dijo rotundamente. Trato de mantenerlo bien, le dije. Estoy tan contento de que estés aquí. Dejaron sus bolsas en la habitación de invitados, no en su antigua habitación, noté, y surgí luciendo aburrido, como si estuvieran atrapados en algún lugar inconvenientes. Esa noche, hice la cena. Estofado, galletas frescas y verduras asadas. Encendí velas, no demasiado formales, simplemente cálidas, cómodas, familiares. Nos sentamos a la mesa y yo dije, digamos que Grace. Sach levantó la vista, confundida. ¿Gracia? Sí, le dije,
como siempre lo hacemos. Emily levantó una ceja y sonrió. ¿Ustan rezan antes de la cena? Sach se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Es una especie de tradición. Quiero decir, no realmente seria. Mi corazón rayó. Lo miré. Solías amar decir gracia. Fue entonces cuando tenía 10 años, dijo con un encogimiento de hombros. Ya no es realmente lo mío. Emily se rió. Sin embargo, es un poco lindo, como una postal de país. Una postal de país. Sonreí cortésmente, incluso cuando las palabras se cortaron profundamente. Me tragué mi respuesta, recogí mi cuchara y dije, bueno, comamos entonces. Apenas tocaron la comida. Emily dijo que no comía carne. Sach dijo que no tenía hambre. Dejaron la mesa temprano, diciendo que estaban cansados. Limpié solo sus placas apenas tocadas. Más tarde esa noche, los escuché hablar en la habitación de invitados. Las paredes de esta casa son viejas. Dejan pasar todo. Emily estaba susurrando, divertida. Tu madre es dulce, pero este lugar es como una cápsula del tiempo. Siento que entré en una película de Hallmark de los años 90. Sach se rió. Sí, sigo diciéndole que se ponga con los tiempos, pero ella está atrapada en sus formas. Quiero decir, esas cortinas, agregó Emily. ¿Y ese estofado? Más risas. Esa noche, me paré en la cocina oscura, con las manos del lavavajillas, escuchándolos reír de la vida que había construido con mis manos desnudas. No les dije nada. A la mañana siguiente, actué como si todo estuviera bien. Hice panqueques, vertí jugo de naranja y pregunté cómo dormían. Mantuve mi sonrisa en su lugar como una armadura. Pero algo cambió, no en ellos. Ya habían cambiado en mí. Por primera vez, dejé de poner excusas para Sach. Dejé de decirme a mí mismo que estaba ocupado, solo joven, solo descubriéndose. Por primera vez, me di cuenta de que en algún lugar a lo largo de la línea, me había convertido en una broma para él. Una broma dulce y anticuada. No estaba solo herido. Estaba avergonzado. No de mí mismo, sino de cuanto de mí mismo había entregado a alguien que ya no me veía claramente. No fue una bofetada o un grito o una traición dramática. Fue peor. Fue el despido informal de todo lo que había hecho, todo lo que era. Y sucedió en mi cocina sobre un plato de estofado intacto. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no me quedaban solo. Estaba siendo borrado. Después de esa visita, algo dentro de mí se quedó callado. No muerto. Aún no. Pero tranquilo en la forma en que una casa se queda después de que los invitados se van, después de que las luces están apagadas. Cuando todo lo que puede escuchar es su propia respiración y el reloj funcionan y la pesadez que se asienta cuando se da cuenta de que alguien que amas ya no ve tú como solían hacerlo. Sach no dijo nada cruel antes de irse. No había una confrontación, ni puertas de golpe, sin acusaciones. Me abrazó brevemente, dijo gracias por todo y salió por la puerta con Emily. Ella ni siquiera se despidió, pero no se trataba de lo que dijo. Se trataba de cuán ligero era su adiós. Me gusta que no le costara nada para dejarme ir. Me paré junto a la ventana mientras salían del camino de entrada, saludando a pesar de que no miraban hacia atrás. Sostuve esa ola hasta que su auto desapareció por la calle hasta que ya no pude fingir que pudieran darse la vuelta. Luego volví a entrar, caminé hacia la cocina y comencé a limpiar los platos del desayuno. El silencio era tan fuerte que pensé que podría gritar solo para cortarlo. En cambio, me senté en la mesa, las manos en mi regazo, y solo miré las sillas vacías. Las velas de la cena 2 noches antes todavía estaban sentadas en el estante, medio quemado. Las servilletas todavía estaban dobladas en sus anillos. No había tenido el corazón para guardarlos. Y me di cuenta de algo. Ya no era no invitado de partes de su vida. Estaba siendo eliminado suavemente, en silencio, como si ya no fuera necesario. Como si fuera una página de un capítulo anterior que ya no encajaba en la narración. No me odió. Simplemente no me necesitaba. Tal vez ni siquiera me quisiera. No lloré en ese momento. No hubo explosión, ni un desenredo dramático, solo un tipo pesado de quietud, del tipo que se establece cuando finalmente aceptas algo que has estado tratando de no ver. Durante las siguientes semanas, dejé de comunicarme.
No como un castigo. No estaba jugando juegos. Ya no tenía la energía. Solía enviarle un mensaje de texto cada pocos días, fotos divertidas, check-ins, notas sobre una película que ambos amamos. Solía responder. Entonces no lo hizo. Y recibí el mensaje lentamente, un texto sin respuesta a la vez. Dejé de enviar paquetes de atención. Dejé de ofrecer visitar. Dejé de preguntar cuándo estaría en casa a continuación. Dejé de intentarlo. En el trabajo, sonreí a través de mis turnos, embolsando comestibles para personas que probablemente pensaron que era solo otra mujer de mediana edad que pasaba el tiempo. No sabían que solía ser el mundo entero de alguien, que alguna vez era el héroe de la vida de un niño pequeño. Ahora, apenas era una nota al pie. No estaba enojado. Eso me sorprendió. Pensé que estaría furioso y que me sentiría traicionado o indignado, pero todo lo que sentí estaba cansado. Profundamente, dolorosamente cansado. Una noche, me senté al borde de mi cama sosteniendo una caja de letras viejas que Sach me había escrito, tarjetas de cumpleaños, notas del Día de la Madre, notas adhesivas de la escuela primaria. Hubo uno en el que había dibujado una foto mía con una corona y escribió: "Mi madre es la reina de todo". Lo doblé nuevamente en la caja y cerré suavemente la tapa. Esa fue la noche en que decidí algo, no por ira o venganza, sino por claridad tranquila. Terminé de perseguir una versión de él que ya no existía. Si mi presencia era algo para ser manejado, oculto o disculpado, entonces tal vez era hora de que le di lo que claramente quería, la distancia. 2 semanas antes de su graduación universitaria, recibí el mensaje. Un texto simple: "Hola, mamá. Solo quería decir que podría ser mejor si no vienes a la ceremonia. Sin ofender. Solo creo que podría ser complicado". No pregunté qué significaba complicado. No ruegué. No peleé. Respondí: "Está bien, lo entiendo. Te amo". Puse el teléfono hacia abajo. Luego salí al jardín y tiré de las malas hierbas durante 2 horas hasta que me dolió la espalda y el sol se sumergió debajo de la línea de la cerca. Todos asumieron que estaría en la graduación, vecinos, compañeros de trabajo, incluso mi hermana llamado preguntando qué estaba usando a la ceremonia. Les dije que no iba a ir. Algunos parecían sorprendidos. Algunos me compadecieron. Pero no estaba roto. Ya no. Algo todavía estaba vivo dentro de mí, una pequeña chispa enterrada debajo de las cenizas. Y tal vez, solo tal vez, este fue el comienzo de algo nuevo. Porque a veces, no golpeas la puerta. Simplemente te alejas en silencio y lo cierras detrás de ti. El día de la graduación llegó como una tormenta que vi venir pero no pude evitar. Sabía la fecha. Lo tenía marcado en un pequeño cuaderno, rodeado de rojo, desde que todavía pensaba que estaría allí, animando a la multitud, llorando lágrimas felices mientras mi hijo caminaba por ese escenario. En cambio, me desperté esa mañana en silencio. No hay vuelo para atrapar, ningún vestido se colocó en la cama, sin flores para llevar o cámara para empacar, la misma vieja taza de café y el zumbido del refrigerador mientras miraba la ventana de la cocina al jardín que comencé a cavar después de su mensaje, el mensaje que me dijo que no viniera. El sol era brillante, casi insultamente. Se sentía mal tener un día tan hermoso en el calendario cuando me sentía tan pequeño, tan invisible. Seguí revisando el tiempo como si llegara tarde a algo, pero no iba a ninguna parte. Alrededor del mediodía, me hice un sándwich y me senté frente a la televisión. No para ver la ceremonia. Ni siquiera estaba seguro de si se estaba transmitiendo, sino solo para tener algo de ruido en la casa, algo para llenar el silencio, una pista de risa, un tintineo comercial, cualquier cosa. Traté de distraerme, pero la verdad era, todo dolía. No se trataba solo de la ceremonia. Era el peso de todo lo que condujo, los años de sacrificio, las noches que me quedé cosiendo los botones nuevamente en sus camisas, los 2 turnos que trabajé para poder tener nuevos tacos de fútbol, el segundo trabajo del que nunca le conté porque no quería que se preocupara. Todo parecía que había sido borrado con una oración: "Por favor, no vengas". Me encontré pasando por cajas viejas. No sé por qué. Tal vez quería recordarme a mí mismo que el amor que di era real, que existía, incluso si no se reflejaba en mí ahora. Saqué una caja de zapatos del armario del pasillo. Dentro había fotos de la escuela, tarjetas del Día de la Madre escritas en crayón, algunas manualidades de macarrones que de alguna manera logré no tirar.
En la parte inferior había una foto de Sach y yo en su graduación de la escuela secundaria. Mi brazo alrededor de su hombro, su cara radiante de orgullo. Me quería allí. ¿Qué había cambiado? No quería llorar. Me dije que no lo haría. Quería ser fuerte, el tipo de fuerte que siempre había sido. Pero el dolor no le importan los planes. Viene en olas, y cuando golpea, no toca. Me acurruqué en el piso al lado de esa caja abierta y lloré. No solo para la ceremonia me faltaba, sino por cada momento de cercanía que había desaparecido silenciosamente. Lloré por el niño que solía dibujarme superhéroes y etiquetarlos, mamá. Lloré por la mujer que solía ser, la que pensaba el amor incondicional significaba nunca pedir nada. Y lloré porque en el fondo sabía que esto no era solo un día. Se trataba de ser dejado atrás. Ser olvidado. Estar hecho para sentir como el amor era algo de lo que avergonzarse. Como si fuera algo de lo que avergonzarme. ¿La peor parte? No tenía a nadie que contar. Mi propia madre había fallecido hace años. Mi hermana Carla había tratado de extender la mano, pero seguía alejándola. Los amigos en el trabajo realmente no conocían a Sach. Todos asintieron cuando lo mencioné, suponiendo que estuviéramos bien. Y no quería explicarlo. No quería que nadie me mirara de la forma en que estaba empezando a mirarme a mí mismo, como una mujer que había dado demasiado, amada demasiado fuerte y terminó con una silla vacía en el momento más importante de la vida de su hijo. Más tarde esa noche, me senté afuera en el porche con una taza de té. El aire olía a lilas, y en algún lugar del vecindario, alguien estaba asando. La risa flotó por el aire, el tipo de alegría casual que te hace sentir más solo por el contrario. Miré hacia el cielo y susurré, ¿fue realmente tan vergonzoso? No había respuesta, solo la brisa susurraba las hojas. Ese fue mi punto más bajo. No porque estuviera solo, sino porque por primera vez en mi vida, comencé a creer que había sido una tontería de amar tan duro como lo hice. Comencé a creer que tal vez había hecho algo mal, que tal vez yo era el problema. No grité. No rompí nada. Me senté en ese silencio, dejando que el dolor se asentara en mis huesos. Era un tipo de fondo de roca tranquilo, del tipo que no hace un sonido cuando te rompe. El día después de la graduación, no quería revisar mi teléfono. Probablemente se publicaron fotos, videos de celebración, familias sonrientes envueltas en los brazos del otro mientras yo me sentaba en una casa que se había vuelto demasiado tranquila. Me dije que no mirara, que no sería bueno. Pero la curiosidad tiene una forma de arrastrarse cuando tu corazón está roto y tus manos están inactivas. Entonces, levanté mi teléfono, abrí Facebook y comencé a desplazarme. Mi hermana Carla me había etiquetado en una publicación de "Pensando en ti hoy", con un corazón. Me desplacé rápidamente. Demasiado tierno, demasiado cerca. Luego vi una publicación de uno de los amigos de la escuela secundaria de Sach, un enlace de transmisión en vivo de la ceremonia oficial de graduación de la universidad. Ya había sucedido, pero el video todavía estaba allí, guardado. Dudé. Por un momento, mi pulgar rondó la pantalla, inseguro. Verlo caminar por el escenario sería sal en una herida que apenas estaba sosteniendo. Pero luego lo aproveché. La pantalla se abrió a una foto amplia del escenario, filas de estudiantes con gorros y vestidos, la facultad se alineó en túnicas académicas, aplausos, vítores, risas, todos los sonidos de un hito no me invitaron a compartir. La cámara se extendió por la audiencia. Escaneé a la multitud instintivamente, buscando a mí mismo, a pesar de que sabía que no estaría allí. Y luego cortó el podio. Se anunció un nombre, Zachary Rivers, graduándose con honores en negocios y comunicación estratégica. No esperaba sentir nada, pero allí estaba, mi hijo, de pie alto, vestido con su túnica, una gorra inclinada ligeramente a un lado. Mi pecho se apretó. Su sonrisa parecía rígida, como si hubiera hecho un esfuerzo para ponerse. Me incliné. Entonces sucedió lo inesperado. No solo tomó su diploma y salió del escenario. Ajustó el micrófono, se aclaró la garganta y se quedó allí. Miró a la multitud por un largo segundo y luego dijo, antes de comenzar, yo no de reconocer a alguien que no está aquí hoy. Me congelé. Estaba agarrando los bordes del podio ahora. Su voz vacilaba ligeramente. Le pedí a mi madre que no fuera a esta graduación. La multitud se quedó en silencio.
Sach respiró el aliento y vi su mandíbula de la misma manera que solía intentar no llorar durante el fútbol difícil. Le dije que le era mejor y menos complicado. Estaba avergonzado, no de ella, sino de lo que otras personas podrían pensar, de dónde vengo. Y nunca me he avergonzado más de mí mismo que hoy. Mis manos comenzaron a temblores. No sabía si detener el video, rebobinarlo o tirar el teléfono por la habitación. Sach continuó, voz gruesa de emoción. Mi madre me crió sola. Trabajó 2, a veces 3 trabajos. Se saltó las comidas cuando el dinero estaba apretado. Extrañaba las citas médicas porque no podía permitirse que ambos nos vayan. Se quedó despierta conmigo cuando tenía terrores nocturnos. Me sostuvo cuando mi padre se fue. Nunca se quejó, no una sola vez. Hizo una pausa. Y la dejé atrás. Miró hacia abajo por un momento, luego volvió a la multitud. Ella no está aquí hoy por mí. Porque tenía demasiado miedo de cómo la gente me miraría si vieran de dónde venía. Pero mi madre es la mujer más fuerte, más desinteresada y extraordinaria que he conocido. Y le fallé. Algunas personas en la multitud aplaudieron, luego más que todos. Me senté allí en el sofá, congelado, el teléfono todavía en mi mano. Sentí un aumento de algo que no había sentido en semanas. No alegría exactamente, y no alivio. Era algo más complicado. Un rato abierto, un lanzamiento. No había dicho mi nombre, pero había dicho todo lo que necesitaba escuchar. Lo jugué de nuevo solo para estar seguro. No porque no le creyera, sino porque necesitaba creer que tal vez, solo tal vez, la persona que planteé todavía estaba allí en alguna parte. En algún lugar debajo del esmalte y la distancia, en algún lugar debajo del orgullo y la presión, el niño que una vez me escribió tarjetas del Día de la Madre y el pegamento de brillo había encontrado una manera de hablar nuevamente públicamente, sinceramente, sin que nadie lo obligara a hacerlo. No fue una disculpa en forma de mensaje o una llamada telefónica. No era personal, todavía no. Pero era algo real. Y ese fue el momento en que comenzó el cambio. No en él, sino en mí. Porque antes, había creído que lo había perdido para siempre. Pero en ese discurso, en esa etapa, para esa multitud, mi hijo había retirado la cortina. Y al hacerlo, dejó entrar suficiente luz para ver que no era invisible. Todavía estaba allí. Acababa de olvidar cómo mirar. Algo cambió después de ver ese video. No de inmediato. No era como un rayo o una revelación de estilo cinematográfico. Era más lento, más tranquilo, más como pararse en medio de un invierno frío y gris y de repente darse cuenta de que la nieve está empezando a derretirse. A la mañana siguiente, no me desperté sintiéndome enojado. Yo tampoco me sentía victorioso. Me sentí consciente. Consciente del silencio en la casa, sí, pero también consciente de que el calor regresa en algún lugar dentro de mí. El peso que había estado arrastrando detrás de mí durante semanas se sintió un poco más ligero. La tristeza no desapareció, pero se asentó como polvo después de una larga tormenta. Me preparé café y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había pasado tantas mañanas llorando por lo que se había perdido. Solo esta vez, no estaba llorando. Vi la luz del sol pasar por la ventana y aterrizar en el piso a mi lado. Esa luz solía sentirse dura, pero ahora se sentía suave. Abrí mi antiguo diario, el que solía escribir antes de que las cosas se pusieran demasiado pesadas. No lo había tocado en meses. La última entrada fue del segundo año de Sach, una lista de las cosas por las que estaba agradecido. Recuerdo que me obligaba a escribir ese día porque pensé que la gratitud podría curar todo. Esta vez, no forcé nada. Acabo de empezar a escribir. Dijo que no estaba allí. Pero habló de mí. Tal vez ese sea un comienzo. Tal vez no necesito perseguir más. Tal vez es hora de que vuelva a mí mismo. Ese fue el comienzo de algo. Esa tarde, fui al jardín y tiré de las malas hierbas, pero esta vez no por dolor o distracción. Planté nuevas plántulas, tomates, zanahorias y una hilera de girasoles que florecerían a fines del verano. No había crecido los girasoles ya que Sach era pequeño. Eran su favorito. Solía llamarlos flores felices. Sonreí al recuerdo, pero no sentí el dolor que generalmente seguía. Fue solo un buen recuerdo. Luego limpié la habitación de invitados, la que él y Emily se habían quedado durante su última visita.
Desnudicé la cama, doné la ropa de cama, aspiré las esquinas y abrí la ventana de par en par. La habitación se había sentido como una tumba desde esa visita. Ahora, se sentía como un espacio que podría reutilizar. No para ellos, para mí. Tal vez lo convertiría en un rincón de lectura o una sala de arte o un espacio para meditar. Ahora era mío. Y ese era el despertar, la comprensión de que me había dado tanto de mí mismo que había olvidado que todavía estaba aquí, todavía completo, todavía valía algo. Mi value no había desaparecido solo porque alguien más había dejado de verlo. Había estado viviendo como si el amor de Sach me definiera. Como si se necesitara que fuera lo mismo que ser amado. Como si la maternidad significara borrar todo lo demás que me hizo, yo. Pero, ¿qué pasaría si pudiera ser más que la madre que solía adorar? ¿Qué pasaría si pudiera ser alguien que admiré? Esa noche, cociné la cena. No estofado, no es algo que solía amar, solo algo que me gustó. Ajo, mantequilla, camarones con arroz y una ensalada de limón. Comí solo en la mesa con una vela encendida y una servilleta doblada y un vaso de té helado. No porque alguien estuviera mirando, solo porque merecía sentirme especial en mi propia casa. Pasé un paseo después de la cuadra. El aire era crujiente, los árboles comenzaron a florecer nuevamente. Un vecino me saludó, y por una vez, no me apresuré hacia adentro para esconderme del mundo. Volví a saludar. Cuando regresé a casa, sentí algo que no había sentido en meses. Estable. No necesitaba llamar a Sach. No necesitaba que supiera lo que estaba haciendo. No necesitaba su aprobación para sentir que importaba. El fuego que había estado ardiendo durante meses estaba comenzando a brillar nuevamente. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no se trataba de si él volvió o no a mí. Se trataba de si volví o no a mí mismo. Él podría alcanzar. Podría no. Eso no estaba en mi control. Pero podría elegir dejar de encogerse en las sombras de la vida de otra persona. Podría elegir volver a crecer, incluso si fuera lento, incluso si nadie se dio cuenta. Porque a veces el despertar no viene con una explosión. A veces viene con un aliento. Y finalmente estaba listo para tomar uno. Después del turno dentro de mí, ese tranquilo despertar, no anuncié nada a nadie. No a Sach, no a Carla, no a mis compañeros de trabajo que me preguntaron suavemente si estaba bien. No publiqué citas inspiradoras en Facebook ni compartí videos sobre la recuperación de su identidad. No escribí subtítulos ni envié mensajes de texto largos. En cambio, me quedé en silencio, no por ira, sino por intención. Porque cuando finalmente comienzas a sanar, no necesitas probar nada. Solo comienzas. Lo primero que hice fue limpiar el armario de mi habitación. No porque fuera desordenado, sino porque estaba lleno de una versión de mí, ya no quería llevar. Doné blusas a las que me había mantenido en caso de que Sach me llevara a cenar algún día. Tiré la vieja bufanda que Emily había felicitado una vez, la que usé la última vez que visitaron, con la esperanza de parecer presentable. Coxisé zapatos que me lastimaron los pies pero me hicieron ver pulido. Y me compré un nuevo par de zapatillas de deporte. No es elegante, simplemente cómodo. Algo que podría caminar millas sin doler porque planeaba caminar nuevamente. Tal vez no lejos de algo esta vez, sino hacia algo. Comencé a ir al centro comunitario los miércoles. Ofrecieron una clase de acuarela gratis. No había pintado desde la escuela secundaria, y la primera vez que recogí el cepillo, mi mano tembló. Pero para la tercera sesión, estaba mezclando mis propios colores y llenando la página sin dudarlo. Pinté un campo de girasoles una vez, el tipo alto y orgulloso, y lo llevé a casa en un marco de papel. Lo cubrí en la pared sobre el fregadero de la cocina donde solía colgar el viejo calendario familiar. También comencé a escribir en mi diario todas las noches, solo unas pocas líneas. Algunos días fue mundano, lluvia hoy o compró más mantillo. Pero otros días algo me saldría, sin filtro y honesto. No sabe que vi el discurso. Está bien. No necesito una cinta ni un foco de atención. Solo necesito permanecer despierto. Abrí una nueva cuenta de ahorros, también, en silencio. Tenía la intención de hacerlo durante años, pero todo mi dinero extra siempre iba a Sach, libros, ropa, comida en autobús, comestibles. Se sintió extraño pensar en el dinero solo para mí. Puse 100 pesos para comenzar. El cajero sonrió y preguntó, ¿algún plan para esta cuenta?
Le respondí y dije, todavía no, pero habrá. Luego estaba el jardín. Cada mañana, salía descalzo hacia el porche con una taza de café y me quedaba allí mirándolo crecer. Los tomates comenzaron a mostrar sesiones verdes. Los girasoles habían brotado alto y recto. Agregué un comedero para pájaros y vi cómo los gorriones y los pinzones comenzaron a visitar. Fue pacífico. Pero más que eso, era mío. No envié un mensaje de texto a Sach. No cuando publicó fotos de graduación. No cuando Emily compartió una publicación sobre su próxima mudanza a Chicago. No necesitaba decir nada. No necesitaba hacer preguntas o dejar pistas o enviar artículos que me recordaron a él. Lo había amado ferozmente, completamente. Y todavía lo hice. Pero ya no necesitaba estar en su línea de visión para sentir que tenía valor. Lo más poderoso que hice fue lo más pequeño. Dejé de esperar. Esperando una llamada, esperando una disculpa, esperando un momento perfecto en el que apareciera en mi puerta y diría todas las cosas correctas. Había vivido demasiado de mi vida en la sala de espera del reconocimiento de otras personas. Ahora, estaba construyendo algo en mis propios términos. Carla notó primero. Ella vino una tarde con una tarta de limón y dijo, pareces diferente. Me encogí de hombros y sonreí. Tal vez estoy cansado de estar triste. Ella me abrazó con fuerza y no lo soltó. Y por primera vez en mucho tiempo, no me alejé. Cuando se fue, me hice una taza de té, salí y me quedé descalzo nuevamente en el porche. El jardín estaba en flor. Un pájaro aterrizó cerca del comedero y cantó. No hablé. No necesitaba hacerlo porque la configuración ya había comenzado. No por venganza, no para un gran regreso, sino por la paz. Y la paz no hace ruido cuando llega. Simplemente llena el espacio donde el dolor solía vivir y en silencio, con confianza se hace en casa. Algo extraño sucede cuando dejas de perseguir a las personas. Notan, no siempre de inmediato, no con una disculpa o un golpe en su puerta, pero eventualmente, cuando el silencio se extiende más tiempo de lo que esperaban, cuando ya no aparece en el fondo de sus vidas, comienzan a sentirlo. Eso es lo que pasó con Sach. Comenzó sutilmente. Un mensaje de texto, corto, cauteloso. Oye, mamá. Espero que estés bien. La graduación salió bien. Solo quería registrarse. Lo leí y no sentí nada. No ira, no alegría, solo un sentido tranquilo de conocimiento. No me apresuré a responder. Puse el teléfono, preparé una taza de té y salí al jardín. Una hora después, le devolví un mensaje de texto. Me alegra escuchar eso. Lo estoy haciendo bien. Espero que Chicago te esté tratando amablemente. Eso fue todo. Sin preguntas, sin puertas abiertas, solo un simple reconocimiento. Al día siguiente, envió una foto de su nuevo apartamento. Paredes de ladrillo expuestas, plantas en el alféizar. Se veía bien. Frío, pero agradable. No respondía a la foto. No preguntó nada. Se sentía como si estuviera probando las aguas, arrojando pequeños hilos para ver si los tiraría. Pero no lo hice. No estaba tratando de enseñarle una lección. Finalmente estaba viviendo uno. El poder había cambiado. No porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de regalar todo. La vieja versión de mí habría visto sus textos como una invitación, una señal para doblarme de regreso a su vida, para demostrar que todavía era útil, todavía amoroso, todavía aquí. Esta versión de mí no necesitaba pruebas. En el trabajo, comencé a recoger diferentes turnos, no para ganar más para él, sino para ahorrar para un retiro de fin de semana que encontré en línea, escribiendo y jardinería junto al lago. Era costoso, pero ya había puesto $200 en mi nueva cuenta de ahorros. Planeaba ir solo. Carla y yo comenzamos a caminar juntos por las tardes. Ella también notó el cambio. Ya no estás esperando, dijo una noche mientras pasamos por rosales florecientes. Sonreí. Creo que he terminado con eso. Unos días después, recibí un correo electrónico, no de Sach, sino de su universidad. Aparentemente, me había enumerado como contacto de emergencia, y ahora estaban siguiendo a los padres de graduados recientes para reunir testimonios para una campaña. El mensaje incluía un enlace a un video. El discurso de graduación que ya había visto, el que Sach habló sobre mí,
pero esta vez había una nota del decano adjunto. Las palabras de su hijo movieron todo el auditorio. Queríamos compartirlo con usted personalmente en caso de que se lo haya perdido. Lo leí 2 veces. Luego envié el mensaje a Carla con una nota simple: no se lo perdí. Simplemente no necesitaba toda la habitación para saber. Sash llamó ese fin de semana. Lo dejó sonar la primera vez. Llamó de nuevo 2 horas después, y esta vez respondí. Oye, dijo. Su voz era suave. Hola. He tenido la intención de llamar. Las cosas han estado locas con la mudanza. Está bien. Una pausa. No sé si viste el video de graduación. Hice. Otra pausa. No se suponía que debías ver eso. Quiero decir, no sabía que se estaba grabando. Lo dejé sentarse con eso. Bueno, me refería a cada palabra, dijo eventualmente. Sé que lo hiciste. Él exhaló. Lo siento, mamá, por todo. Estaba tan concentrado en quien estaba tratando de convertirme, olvidé quién me hizo. No lloré. No le dije que estaba bien o que todo estaba arreglado. Solo dije, gracias. Preguntó si podía visitar en unas pocas semanas. Dije que tendría que revisar mi horario. No se trataba de ser mezquino. Se trataba de ser real. Había construido una vida que ya no giraba en esperar a que él volviera a casa. Esa noche, me senté en el porche mirando el viento bailar a través de los girasoles. Sentí algo aflojado en mi pecho, una especie de autoridad tranquila. No controlar a nadie más, solo controlarme. La mujer que una vez rogó por su inclusión era ahora la mujer invitada. La madre a la que se le había pedido que se quedara en casa ahora eligiera si abrir su puerta. Y en algún lugar de ese cambio, entendí cómo se ve el poder real. No grita. No persigue. Se mantiene alto en su propio suelo y dice, todavía estoy aquí y ya no tengo miedo de estar solo. Sash llegó 2 semanas después. Llamó desde el camino de entrada. No es un mensaje de texto, ni un golpe, una llamada telefónica. Lo dejé sonar 2 veces antes de responder. Una parte tranquila de mí todavía se tensó, esperando la antigua dinámica. Él pidiéndome algo, me apresuré a encontrarlo. Pero esta vez fue diferente. Oye, mamá. Estoy aquí, dijo. Te veo, respondí, mirando a través de la cortina. Salió del auto lentamente, con un botón de marina y jeans. Parecía mayor, pero no de mala manera, solo más establecido. No había novia en su brazo, ni distracciones, solo él. Cuando abrí la puerta principal, no nos abrazamos de inmediato. Nos paramos uno frente al otro a la luz del sol por un momento, ambos inseguros de cómo comenzar. No llené el espacio con charla nerviosa. Dejo que el silencio se estire. Él fue quien lo rompió. Pintaste la puerta, dijo, asintiendo hacia el frente. Solía ser blanco. Ahora es amarillo de girasol, le dije. Me sentí como tiempo para un cambio. Él sonrió ligeramente, luego me siguió adentro. Había limpiado, pero no de la manera performativa que solía hacerlo. Sin velas especiales, sin exhibición de calidez desesperada, solo mi hogar como era cómodo, vivido y, lo que es más importante, en el mío. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa que una vez se había preparado para él con su estofado favorito, el mismo en el que había llorado solo el día de la graduación. Ahora eran solo 2 tazas de café entre nosotros. Sin dramatismo, sin discursos preparados. Entonces comenzó, mirando su copa. Quise decir lo que dije en la graduación. Lo sé. No estaba seguro de que lo vieras. Hice. Se movió en su asiento. Era un cobarde. No quería admitir que me había avergonzado. No de ti, de mí mismo, de lo que significaba ser visto con alguien que no se ajustaba a la imagen que estaba persiguiendo. Ahí estaba. No solo la culpa, la propiedad. Asintí. Esa vergüenza no vino de mí, Sash. Vino de quien pensaste que tenías que ser aceptado. Nunca te pedí que te avergüences. Te di todo lo que tenía para poder pararte, no para que pudieras esconderte de dónde viniste. Levantó la vista, ojos brillantes. Lo sé ahora. Nos sentamos por un momento, dejando que esa verdad respire.
Luego metió la mano en su bolso y sacó un libro delgado. Lo deslizó sobre la mesa. ¿Qué es esto? Escribí sobre ti, dijo. Comenzó como un proyecto de clase, pero seguí trabajando en él. Lo envié a algunos editores. Una pequeña prensa lo recogió. Lo llaman memorias híbridas. Dirigí el libro en mis manos. El título: Lee el asiento en la fila de atrás. Se aclaró la garganta. Se trata de cómo te hice sentarte en las sombras y lo equivocado que estaba. El último capítulo es tu historia, no la mía. Mis manos temblaron ligeramente mientras volteaba las páginas. No se trataba de la publicación. Ni siquiera se trataba de la escritura. Se trataba de ser visto. Finalmente, completamente, sin nada escondido o suavizado. Quiero que sepas, dijo gentilmente, no estoy aquí para borrar lo que sucedió. No puedo, pero quiero reconstruir si me lo dejas. Respiré. No soy la misma mujer que esperó por teléfono, le dije. No soy la misma madre que dejó todo por los restos de afecto. Todavía te amo. Eso no ha cambiado. Pero no necesito que lo arregles para mí. Ya he comenzado a sanar. Él asintió, visiblemente emocional. Quiero conocerte donde estás ahora, no quien solías ser. Y así, las tablas se volvieron, no en dominio, sino en comprensión. Esta no fue una reunión construida sobre la culpa. Fue un reconocimiento del crecimiento. Nos sentamos allí durante otra hora hablando como adultos que se respetaban. No madre e hijo atrapados en viejos roles, sino dos personas que eligen reconectarse en términos honestos. Cuando se fue, me abrazó más tiempo que nunca antes. No pidió quedarse la noche. No trató de hacerlo perfecto. Simplemente dijo, volveré pronto si eso está bien contigo. Y por primera vez, no me sentía como una madre esperando en la ventana. Me sentí como una mujer parada en su poder, siendo elegida, no necesaria. Y esa, en sí misma, fue la revelación que nunca vi venir. Unas semanas después de la visita de Sach, recibí un correo electrónico de una mujer llamada Dana Levy. Se presentó como editora en una editorial pequeña pero creciente con sede en Vermont. Había leído las memorias de Sach, El asiento en la fila de atrás, y quería hablar conmigo directamente. Su mensaje era cálido y curioso. Su hijo habla de usted con tanta complejidad y reverencia. Estamos planeando una campaña centrada en mujeres no reconocidas cuyas historias dan forma a la vida de personas notables. ¿Estaría abierto a una conversación? Al principio, dudé. No estaba seguro de que quería volver a ser parte de la narrativa de Sach. Durante tanto tiempo, había sido la fuerza invisible, el fantasma en el fondo que cocinaba, sacrificaba, soportaba, y no estaba seguro de estar listo para entrar en la luz ahora que el mundo estaba mirando. Pero la curiosidad ganó. Configuramos una videollamada. Dan apareció en la pantalla, una mujer alegre de unos 30 años con ojos afilados y una risa fácil. Ella hizo preguntas reflexivas, no solo sobre Sach, sino sobre mí, mi historia, mis decisiones, mis arrepentimientos y los años entre los hitos. Ella escuchó que todo importaba. Después de la llamada, ella siguió rápidamente. Estamos lanzando una campaña llamada Madres que nos construyeron. Nos encantaría presentarte. Un retrato, un ensayo corto en tus propias palabras y tal vez una entrevista local. Nada intrusivo, simplemente real. Miré sus palabras durante mucho tiempo. Durante décadas, mi historia había vivido detrás del centro de atención de otra persona, detrás de los logros de Sach, detrás de los sacrificios, detrás de las puertas cerradas de una casa tranquila. Pero ahora alguien quería amplificarlo, no como un accesorio para el éxito de un hombre, sino como algo entero y digno por sí solo. Dije que sí. Volaron a un pequeño equipo 2 semanas después. Tomé prestada una blusa simple de Carla y dejé que el fotógrafo tome mi foto en el jardín cerca de los flores giratorios. El entrevistador se sentó conmigo en la mesa de la cocina, el mismo que había llevado mi dolor y mi curación. Hablamos durante horas. Cuando se lanzó la campaña, no esperaba mucho, pero se volvió viral. Las mujeres de todo el país escribieron algunas madres, algunas hijas, todas ellas conectadas con el poder tranquilo detrás de la historia. Los mensajes entraron. Me recordaste a mi propia madre. Gracias por ser honesto. Te vemos. Esto me hizo llamar a mi madre hoy. Olvidé cuánto dio.
los medios locales lo recogieron. Luego, un podcast nacional solicitó una entrevista. Lo rechacé uno. No estaba persiguiendo fama. Solo quería que mi historia viviera en algún lugar, no se borraría. Luego vino el giro que nunca vi venir. Una mañana, recibí una llamada del director de una organización sin fines de lucro que apoya a las madres solteras para la educación. Habían leído el artículo, vieron mi retrato y querían nombrar su nuevo fondo de becas después de mí. La subvención de resiliencia de Marlene Rivers. Tuve que sentarme. Una mujer que una vez se quedó despierta por la noche preguntándose si era demasiado o no lo suficiente, a quien le dijeron, por favor, no vengas, ahora tenía su nombre adjunto a un legado de oportunidad. No solo para un hijo, sino para docenas, tal vez cientos de niños cuyas madres luchaban las mismas batallas invisibles que una vez hice. Llamé a Sach esa noche. Estaba callado en la línea mientras le contaba sobre la campaña, el artículo, la beca. Vaya, dijo. Yo, no sabía que ondulaba así. Eso es lo que se trata de decir la verdad, dije suavemente. Se extiende. No siempre rápido, pero finalmente encuentra su camino. Se aclaró la garganta. Estoy orgulloso de ti, mamá. No solo por la campaña, sino porque no me esperaste. Construyiste algo por tu cuenta. Su voz se rompió un poco. Y lo siento, me llevó tanto tiempo ver quién eres realmente. Sonreí en el teléfono, mi corazón lleno pero tranquilo. Está bien, Sach. El mejor tipo de justicia no es ruidoso o enojado. Viviendo bien y ser visto de todos modos. Esa noche, enmarcé la foto del jardín, la que usaron en la campaña. Lo coloqué junto a la imagen de graduación de la escuela secundaria de Sach, no porque necesitara probar algo, sino porque ahora ambos dijeron la verdad. Se paró en un escenario, y finalmente entré en la luz. Y en esa justicia tranquila y poderosa, nunca me había sentido más completo. Unos meses después de que se lanzó la campaña y se anunció la beca, escuché un golpe en mi puerta principal. No era Sach. Era Emily. Ella se paró en mi porche sosteniendo una caja de barras de limón, su expresión igualmente nerviosa y sincera. Se veía diferente, mayor, más suave alrededor de los ojos. No hay teléfono en la mano esta vez. Ella había conducido 4 horas por su cuenta. Vi el artículo, dijo, y la campaña. Solo quería decir que estaba equivocado. No me apresuré a responder. Simplemente abrí la puerta más y le indiqué. No porque necesitara su disculpa, no porque estaba ansioso por perdonar, sino porque me había crecido lo suficiente como para saber que a veces las personas regresan, no para la redención, sino para comprender. Se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez se rió de mi estofado y sonrió ante nuestra gracia. Esta vez ella no sonrió. Ella no habló mucho en absoluto. Ella escuchó. No sabía por qué habías pasado, dijo en voz baja. Sach nunca me dijo. Y cuando te conocí, asumí cosas basadas en la ropa, tu casa, tu trabajo. Pensé que lo sabía todo, pero no sabía nada. Asintí. La mayoría de las personas no hasta que la vida los humillen. Ella sonrió un poco, lágrimas en los ojos. Me humilló. Compartimos bares de té y limón, no como amigos, no como familia, al igual que 2 mujeres sentadas en verdad. Cuando se fue, la llevé a la puerta y ella me abrazó con fuerza. Esta vez sin dudarlo. Sach llamó más tarde esa noche. Escuché que ella vino. Dijo que ella lo hizo. Gracias por verla. No lo hice por ti. Lo sé, dijo, pero me alegro de que lo hayas hecho de todos modos. Su voz no solo era más tranquila y profunda, sino que había crecido. Discutió su trabajo y cómo había comenzado a ser voluntario para el mismo grupo que me había dado el nombre de la beca. Estaba bien que no llamara con tanta frecuencia ese algunos hijos lo harían. La comunicación constante ya no era la base de nuestra relación. Se basó en el respeto que se ganó. No esperé en la ventana, y no tuvo que regresar a casa para cada vacaciones. Ayudó en el jardín cuando vino a visitarlo. Buscaría orientación. Compartiría historias de su carrera conmigo. Y nos reiríamos una vez más. Mejor que antes, como 2 personas que habían llegado a comprender el precio del verdadero amor. Casi un año después de recibir ese mensaje de texto que me advierte que no asistiera a su graduación, me encontré de pie solo en mi jardín una mañana de primavera.
Una vez más, los girasoles eran altos, brillantes y desvergonzados. Al igual que los dedos que pasaban por el cabello, vi que el viento los atraviesa. Un cardenal aterrizó para recoger las semillas mientras el comedero de pájaros giraba suavemente. Sonreí. Los cardenales, había leído, indicaron que alguien te estaba vigilando. Quizás ese fue el caso. Quizás estabas simplemente tranquilo. Mi teléfono zumbó con nuevos mensajes de texto en el interior. Un estudiante de Texas quería felicitarme por recibir la subvención de resiliencia de Marlene Rivers. Era una madre soltera que buscaba un título de enfermería, y declaró que mi experiencia sirvió como un recordatorio de que ser ignorado no equivale a ser inútil. No eres invisible, dije. Continuar. Luego preparé mi propio desayuno. Pan de centeno, mermelada de moras y 2 huevos. Me senté en la mesa de la cocina y me vertí un vaso de jugo de naranja. Solo, pero no solo, esta vez. Miré hasta la pared opuesta. Hubo la imagen enmarcada que usaron para la campaña, tomada en el jardín. Había escrito un pasaje de una de mis entradas de diario debajo: no soy lo que quedó atrás. Lo que sobrevivió soy yo. No necesitaba cierre como había creído anteriormente. Un amor perfecto o una conclusión feliz no fue lo que necesitaba. Tenía algo más profundo. Un yo que ya no se desmoronó en silencio. Un amor sin desesperación. Una calma que vino desde adentro, no de nadie más. La narración no se trataba de ser invitada a una graduación, después de todo. Se trataba de descubrir cómo subir de la fila de atrás y finalmente moverse hacia el frente. Incluso si se le pidiera que construyera el escenario usted mismo.